En este video te voy a hablar sobre las señales que nos da el universo. Le puedes llamar Dios, le puedes llamar la naturaleza, le puedes llamar la física cuántica, el campo de inteligencia universal, le puedes llamar, si tú quieres, también la casualidad, la suerte, pero en realidad hay una inteligencia universal de la cual tú provienes, creas o no. No importa si crees o no. Provienes de esa inteligencia y existes gracias a ella, y a ella se le ha llamado Dios, Tao, todas las infinitas formas de cada cultura que le han puesto. El punto es que esta inteligencia rige tu vida. Tú eres parte de esa inteligencia y te va poniendo una especie de señales, de experiencias, de momentos, circunstancias que te dicen sí o no. El universo, las señales trabajan en código binario, igual que todo lo que existe en el universo, desde tu computadora, tu cerebro y por supuesto las matemáticas creativas y de toda la experiencia existencial trabajan en forma binaria, es decir, 0, o sea, no, nada, y 1, que es sí, adelante, enter, hazlo, es posible, hacia allá. La forma en la que entonces lo vemos es muy sencilla. Cuando las circunstancias se van acomodando para que tú consigas algo, simplemente significa algo que entiendes muy claramente. Todo está fluyendo para que eso ocurra. Cuando las circunstancias se van desacomodando, te van poniendo más obstáculos, más situaciones, más señales, quiere decir que eso no es lo que tienes que continuar luchando por hacer. Aquí va a entrar un choque ideológico, e incluso vas a notar que en el video anterior la enseñanza fue que debes de realmente querer algo para que pueda ocurrir. También la enseñanza fue que aunque lo quieras, si no depende de ti o no es algo hacia otra persona, tal vez jamás va a ocurrir. Entonces quiero que unas las dos enseñanzas, los dos conocimientos, para que llegues al centro, al entendimiento. Si tú no quieres algo, si realmente no lo quieres y si no demuestras con todas tus actitudes y pensamientos que eso es lo que quieres, es imposible que el universo te ayude a tu favor, como decimos, conspire a tu favor, te dé las señales, el sí, el código 1, el sigue por ahí. Si tú realmente no quieres, simplemente no va a ser. Pero aunque quieras, si el universo tiene cierto camino que tú debes seguir, aunque tú quieras y quieras otro, simplemente no va a ocurrir. Y aquí puedes entrar en un conflicto, en una confusión muy grande, y lo que trato yo de explicar en este video es que hay señales que debes de seguir y que hay cosas en tu interior que tú quieres que también debes de seguir, y ahí hay una especie de unión de las dos partes. Es la voluntad universal y tu voluntad. Solamente quiero aclararte algo muy importante: tu voluntad jamás va a ser algo que pueda ir en contra de la voluntad universal. Tu voluntad puede ajustarse a la voluntad universal. Ejemplos claros: si hoy te despiertas y ese plan que tú querías muchísimo hacer simplemente no fluye porque querías ir a un lugar y está obstruida la carretera, el clima no lo permite, te hacen una llamada que te desvía de lo que estabas haciendo, se te olvida alguna cosa, el coche no arranca, es un hecho que tu voluntad ya no se está uniendo a la voluntad de la experiencia completa, de ese campo de inteligencia que se está expresando en forma de un no. No lo hagas, no es por ahí, hoy no. ¿Alguna vez has escuchado de los grandes maestros que dicen
que el universo, Dios, te dice 3 respuestas. Te dice sí, o sea, hazlo, adelante, a lo que tú quieres. Te dice no, espérame tantito, más tarde, después, en otro momento. O te dice, te lo voy a cambiar por algo que sí necesitas, no algo que tú quieres. Entonces las 3 respuestas son sí, son simplemente no en este momento, después, cuando evoluciones, cuando estés preparado, cuando los factores se reúnan. O 3, te lo voy a cambiar por algo que necesitas, no algo que deseas. Cuidado, no es algo que deseas, es algo que necesitas. Casi siempre andas pidiendo. Tu voluntad siempre va hacia lo que deseas, hacia lo que se te antoja. Ni siquiera es a ti, a tu ego. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de eso. Eso que se te antoja casi nunca es lo que necesitas. Y eso que necesitas casi nunca se te antoja. Por eso el universo te dice, esto que tú quieres no es lo que necesitas, te lo voy a cambiar por algo mejor, algo que sí necesitas, y te lo envía. ¿Cómo interpretar estas señales? Es muy sencillo. Todo el tiempo hay que estar en una especie de investigación de los pequeños detalles que ocurren en el día, la mariposa que se paró, la nube que se puso, la persona que te trató de una forma, el acontecimiento que viste por ahí, la señal, el sonido del gato, el tropezón que te diste, el dolor en el estómago que ocurrió, la situación que ayer soñaste, el síntoma en el cuerpo. El cuerpo habla a través de los sueños, el subconsciente, y a través de los síntomas. Esas son señales también del universo, son código binario, sí o no, placer o dolor. Otra forma, una más, porque este es un tema muy profundo, pero quiero que te sirva de algo, es cuando algo tú lo estás forzando a que se dé, muy en especial con las personas, tú quieres que piensen de una forma, tú quieres que sientan de una forma, simplemente estás forzando el código binario que te está diciendo no, cero, no, por ahí no es, no, no lo hagas, esa persona no quiere, no es de tu misma ideología, no quiere lo mismo que tú, no va hacia el mismo sendero. Y si tú dices no, sí, que sí, que sí, yo quiero uno, a fuerzas quieres el código binario 1, que sí continúa, que sí se realice, vas a tener mucho sufrimiento. Es un hecho, porque te están diciendo no, 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 alto, y tú quieres sí, sí, sí. Así que atento con esas señales que te da la vida cotidiana, y muy en especial también con las personas, tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus socios, todos, que tú estás tratando de forzar a que piensen, sientan o decidan algo. Estás forzándolo, y el universo no lo está poniendo así. Entonces, si el universo no lo está poniendo así, es que no te toca, no es para ti. Si esa persona no está fluyendo por el mismo camino que tú, si ese proyecto, esa voluntad, ese deseo, esa circunstancia no está fluyendo, no te toca, no la forces. Si la forzas, vas a pagar en exacta proporción, en forma de sufrimiento, enfermedad, conflictos. Si no es para ti, no la forces. Yo cuando hago un video, solo lo hago por señales. Me pasan cosas que exactamente me dicen, creo que esto es de lo que puedo compartir. Enseñanzas para mí que comparto. Me mandan una enseñanza, la capto y la comparto, eso es todo.
ni se ensaya, ni se piensa, ni sé cuál va a ser el próximo. No me interesa para nada subir uno cada determinado tiempo, solo las señales lo indican. Mi recomendación entonces es, si no es para ti, no lo forces. Si no es para ti, no lo forces. Este video es una señal. Si llegó, es porque te tocaba ponerte muy alerta de eso que estás forzando. Si te llegó este video, es porque algo estás forzando y el universo te está mandando una señal. Suéltalo. Deja de luchar. No es para ti, no luches. Si es para ti, no vas a necesitar luchar. Fluirá suavemente. Si no está fluyendo, no lo forces. Este video es una señal. No creas en mí. Cree en el universo, cree en las señales. Yo solamente te comparto lo que a mí me dieron como señal para hacer este video. Si te llegó es una señal, te lo aseguro. Bendiciones en tu camino y suelta lo que no es para ti. Suéltalo. Agradece todo lo que sí está fluyendo. Valóralo, disfrútalo. Este video es la señal que esperabas.